Después de su encuentro con Samuel, que lo había ungido rey, aunque en forma privada, comprendió David que había llegado el momento de buscar un sucesor, pero quiso antes consultar al Señor, quien le respondió que se dirigiese a Hebrón, ciudad santa, para ser allí elegido rey de Judá. David se dirigió a Hebrón acompañado por sus mujeres, Ahinoam y Abigail, y protegido por un grupo de hombres armados y sus respectivas familias. Llegado a Hebrón, sus partidarios lo aclamaron rey de la casa de Judá o reino del sur. Abner, comandante en jefe de los ejércitos de Saúl, había colocado en el trono a Is-Boset, de 40 años, hijo del difunto rey. Con esta apresurada sucesión, Abner quería demostrar a los filisteos que Israel se había rehecho del desastre de Gelboé. Y como hombre emprendedor, intentó también ocupar el territorio de Judá, pero se halló ante la resistencia de David, que envió en su contra al duro y cruel general Joabad. Los dos ejércitos se encontraron en Gabaón. A propuesta de Abner, se confió el ejército de la batalla a 12 jóvenes guerreros elegidos por ambos bandos. Se enfrentaron los guerreros, y cada uno de ellos aferró a su propio adversario por la cabeza, hundiéndole la espada en el costado, y cayeron todos a uno. Por eso aquel lugar se llamó desde entonces el campo de los valientes. Muertos los 24 guerreros, la victoria quedó sin decidir, por lo que los ejércitos entablaron recia batalla. Hacia la caída del sol, Joab y Abner, de común acuerdo, decidieron poner fin a la batalla, que era en realidad una amarga matanza entre hermanos, y Joab dio orden de que sonaran las trompetas para hacer cesar la lucha. En esta forma, fracasó la tentativa para reunir el reino del norte con el territorio de Judá, cuyo prestigio iba siempre en aumento. Pero lo que no se pudo conseguir por las armas, pudo luego realizarse por el triunfo de la casa de David sobre la casa de Saúl. Entre Is-Boset, rey solo en apariencia, y su generalísimo Abner, surgió una disputa por causa de Resfá, la viuda de Saúl, con quien Abner se había casado. Is-Boset se disgustó, sospechando que ese acto significaba un deseo ambicioso del trono. Abner, molesto por esa sospecha, pensó desde ese día en colocar la casa de Saúl en las manos de David, y dijo: «Que el Señor me castigue si no hago con David lo que Dios ha jurado sobre él, quitar el reino de la casa de Saúl, para que el trono de David se establezca sobre Israel y sobre Judá». Abner era una figura superior y de gran autoridad como político. Intuía que David llegaría a ser rey de Israel a pesar de cualquier rivalidad, y como buen israelita, deseaba ansiosamente la unión del reino de las 12 tribus, y envió mensajeros a David ofreciéndole la alianza. Antes de aceptar, David quiso tener una garantía de esa buena voluntad. Pidió se le restituyera su mujer Micol, que Saúl le había arrebatado cuando David se vio obligado a huir de la corte. Is-Boset consistió en la restitución de Micol, y el mismo Abner la acompañó hasta Hebrón, entregándola en manos de David. Entretanto, Abner iba persuadiendo a todos los representantes de las tribus
de la necesidad de entregar el reino a David. El joven rey realizó un banquete para festejar la alianza. El camino para la unificación del reino estaba abierto. Una sorpresa podía esperarse de la presencia de Joab, el general de David, que pensaba todavía en vengar a su hermano Asael, muerto en la batalla de Gabaón. Valiéndose de la autoridad de que gozaba en la corte, sin informar a David, invitó a Abner a volver a Hebrón. Y allí, oculto en la oscuridad que proyectaba una puerta, Joab se aproximó a Abner y le clavó un puñal a traición, matándolo. Al conocer este triste episodio, David se indignó. Sin embargo, no se atrevió todavía a castigar al asesino. Estableció que todo el pueblo hiciese duelo, y él mismo acompañó los restos de Abner a la sepultura. Y todo el pueblo siguió llorando por él.